Saludos amigos y amigas de su plataforma La Voz Docente Media. Estamos en una conversación especial y en un mes especial, mes de junio, mes histórico para la República Dominicana, y precisamente iniciamos este espacio en el cual vamos a estar conversando sobre la historia, episodios, hechos, personajes, análisis interesantes de épocas, de momentos que han ocurrido a lo largo de los años en nuestra historia, precisamente la historia de la República Dominicana. Y hay un espacio interesante, un episodio que ha marcado la vida del pueblo dominicano a lo largo de su historia, que es los episodios del 14 y el 20 de junio que marcaron hechos interesantísimos. Y para conversar sobre este momento histórico, precisamente estamos en el mes de junio, tenemos aquí a nuestro querido profesor Robert Frías, quien, además de ser dirigente sindical y presidente de la seccional San Francisco Este de la Asociación Dominicana de Profesores, también es maestro de historia y precisamente maestro a partir de investigaciones y de estudios que ha hecho. Hizo su maestría sobre este tema tan apasionante y tan interesante que es las expediciones del 14 de junio, el movimiento 14 de junio y otros elementos más que vamos a analizar en este espacio. Robert, bienvenido a este momento de la historia en la República Dominicana. Gracias Marco Cadet, gracias la ADP por permitirnos compartir los pocos conocimientos que tenemos sobre este tema con los profesores, con toda la sociedad en sentido general. Y estamos en el mes de junio y uno se pregunta, ¿qué hechos marcaron para que junio fuera tan significativo en la historia de la República Dominicana? ¿Qué estamos viendo en el mes de junio? Hablar de junio en la República Dominicana es hablar de la apertura a la democracia. Precisamente se ocurren diversos hechos de resistencia, de respeto a la libertad o de lucha por la libertad del pueblo dominicano, que son las expediciones de Luperón, la expedición de Luperón precisamente del año 1949, que por Puerto Plata Luperón, y la de junio de 1959, que un grupo de 54 hombres llegan por Constanza, precisamente el día 14, 5:30 de la tarde, domingo 5:30 de la tarde, y el otro grupo de 144 expedicionarios llegan por la zona de Maimón y Estero Hondo, precisamente también de la provincia de Puerto Plata. Estos grupos o estos dominicanos, hondureños, puertorriqueños, venezolanos, cubanos, llegan a defender la libertad y la democracia que había sido reducida a su máxima expresión durante toda la dictadura trujillista, que se mantuvo por promedio 31 años en la República Dominicana. Estamos hablando de un grupo de valientes dominicanos, pero también fíjense ustedes, señores, el elemento importante que destaca nuestro amigo Robert Frías y el hecho de que esos expedicionarios también lo formaron de otras naciones de Latinoamérica. Fíjense qué tan importante es la defensa de las libertades y de la democracia, que de otros países se unen a una causa en beneficio de nuestro país. ¿Qué motivó a que esos ciudadanos de otros países como Cuba y otras naciones se involucraran en esta expedición? Fíjate, antes de entrar en materia, quiero hacer una delimitación, porque muchas veces confundimos el 14 de junio. O sea, una cosa es el movimiento revolucionario 14 de junio, otra cosa es las expediciones de junio de 1959 y otra cosa es la agrupación política 14 de junio. Muy interesante. La primera parte, que es las expediciones de junio de 1959, que son los 198 hombres que llegan a defender la democracia de la República Dominicana. La agrupación, el movimiento revolucionario 14 de junio, que es el movimiento que crea Manolo Tavares Justo y que le coloca el nombre en honor a los expedicionarios del 59, que de hecho con este movimiento revolucionario Manolo Tavares Justo toma como referencia diversos nombres de los expedicionarios del 59, como es el caso del Frente Guerrillero, precisamente Enrique Jiménez Moya, que es el que tuvo en el Rubio, en la Manacla, en San José de las Matas. Pero también el Frente Guerrillero, Juan de Dios Ventura Simó, que estuvo
en la cordillera central, precisamente en el medio de Bonao y San Juan de la Maguana, para referir dos expedicionarios que vinieron en el 59, ambos que llegaron por Constanza. La agrupación política 14 de junio, que es la agrupación que tercia en el proceso electoral de las elecciones de 1962, compitiendo con Juan Bosch y Viriato Fiallo. O sea, cada nombre de esto tiene un rol distinto en la historia dominicana, claro, con un fin en común, que es defender la soberanía y la libertad del pueblo dominicano. Sobre la pregunta, quería hacer esta precisión antes de entrar en detalle, claro, o profundizar sobre el tema. Algo interesante sobre la pregunta que usted realiza, y es ¿por qué vamos a tener personas de otras nacionalidades en esas expediciones? En América Latina, y así lo expresa el manifiesto de los expedicionarios del 59, hay un auge, y cito textualmente, un auge creciente en busca de la libertad. Y el movimiento de liberación dominicana, primero, que para el 49, precisamente para la expedición de Luperón, se crea lo que es el Frente Interno, donde dominicanos que estaban resistiendo y combatiendo a la dictadura en la parte interna se apostaban precisamente en la zona norte, Puerto Plata, para allí recibir armas y pertrechos militares que podrían llegar por la costa. Pero para el 59, para esas expediciones, se había creado en Puerto Rico, o sea, del 49, Juan Bosch estuvo presente en todos estos movimientos. Estuvo en Honduras en el 49 para trabajar en la expedición de Luperón, y estuvo también posteriormente en el 47 en la expedición de Cayo Confite. Pero los dominicanos crearon lo que se llamó el Movimiento de Liberación Dominicana, que inicialmente tiene sede en Puerto Rico, donde dominicanos, fundamentalmente de clase media, que habían recurrido al exilio por la política o la política dictatorial, antidemocrática, antagónica establecida por la dictadura, debieron recurrir al exilio y se organizaron, parte de ellos en Puerto Rico, y crearon el Movimiento de Liberación Dominicana. Después se crea, se desplaza un segundo espacio que llegan hasta Venezuela. Pero en ese intervalo, en ese proceso, nos vamos a encontrar con Enrique Jiménez Moya, quien estuvo combatiendo en primer momento la dictadura de Rojas Pinilla en Colombia, y que después se va a desplazar hasta Venezuela, y en Venezuela va a combatir la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y se va a convertir en uno de los hombres de confianza de Rómulo Betancourt. Y desde allí entonces Jiménez Moya es reconocido o escogido por los dominicanos como el máximo representante de ese movimiento de liberación dominicana, que lo que buscaba era crear las condiciones para venir a la República Dominicana y derrocar la dictadura trujillista. Desde allí entonces se van a converger con los dominicanos, puertorriqueños, hondureños, guatemaltecos, venezolanos, y posteriormente, cuando estos llegan a Cuba, se van a integrar cubanos para gestar la acción contra la dictadura trujillista. Algo interesante, y no puedo, al abordar este tema, no podemos obviar, es que ese grupo de dominicanos va a llegar a Cuba el día 8 de diciembre de 1958. Pero juntos con ellos, Rómulo Betancourt envía una carta en manos de Jiménez Moya a Fidel Castro. Y el Movimiento de Liberación Dominicana en Venezuela había recibido de Rómulo Betancourt pertrechos militares, armas y municiones para la causa dominicana. Así lo entrega Rómulo Betancourt al Movimiento de Liberación Dominicana. Pero algo interesante ocurre en Venezuela también, y es que en la UCB, en la Universidad Central de Venezuela, precisamente en Caracas, se encuentran Jiménez Moya, que es el primer encuentro que Jiménez Moya tiene con Fidel Castro y Rómulo Betancourt, se encuentran Jiménez Moya, Rómulo Betancourt y Fidel Castro con el Movimiento de Liberación Dominicana. Y en la UCB, Fidel Castro toma su boina verde y dice: yo pongo los primeros $5 para la causa dominicana. Y en ese momento Rómulo Betancourt se compromete con el Movimiento de Liberación Dominicana a aportar $500,000 para la causa dominicana, de los cuales aportó $250,000. Recursos que fueron utilizados para adquirir el avión, el C-46 con motores Curtiss, que aterrizó en Constanza el día 14 de junio de 1959. Que procedía precisamente de Cuba. Sí, pero antes de llegar exacto, ahí vamos. Antes de llegar a la República Dominicana, en ese mismo avión ellos vuelan hasta Cuba.
el 8 de diciembre a Cuba. Sí, llegan el 8 de diciembre a Cuba con la carta que manda Fidel Castro, en la cual le dice, Rómulo Betancourt a Fidel Castro, en la cual Rómulo Betancourt le dice que limite esa carta con Jiménez Moya porque es un hombre de su íntima confianza. Y el mismo Fidel, en su redacción, en su nota, porque Fidel no tenía diarios, sino notas, en sus notas Fidel dice que cuando él recibe los maletines, él mismo se sorprende porque pensaba que los dominicanos le llevaban unas cuantas armas y pertrechos militares, pero fue todo un avión cargado de pertrechos militares, armas que fueron utilizadas para desarrollar y ejecutar la Revolución Cubana. En esa misma carta, Rómulo Betancourt le pide a Fidel que no involucre a Jiménez Moya en los movimientos insurrectos, en los movimientos armados, que no permita que él vaya o se integre a la zona de combate. Algo que Jiménez Moya no cumple. Y cuando el poblado, la zona de Cuba que le generó mayor resistencia al movimiento, al ejército rebelde, Jiménez Moya va al poblado de Mafo y allí es herido por un pedazo de lata de mortero. Y de hecho el mismo Jiménez Moya en su diario redacta que se le salió la víscera, lo trasladaron hasta la ciudad en un jeep, más de 6 horas corriendo, donde fue intervenido en un hospital. Y que después entonces siguió los entrenamientos para venir hasta la República Dominicana. En Cuba, porque no podemos ver las expediciones del 59 como que simplemente llegaron en la República Dominicana y ya hay un momento de preparación. Claro. Hay un momento de preparación que se evidencia en cada uno de esos espacios. Que precisamente se está generando en Pinal del Río. Los dominicanos, mientras está la organización del gobierno cubano, porque recientemente había triunfado la revolución, mientras se está todavía defendiendo algunos territorios, pero los dominicanos, los guatemaltecos, los venezolanos, puertorriqueños, en fin, los que vinieron hasta aquí, estaban preparándose en Pinal del Río para esa gesta. Pero allí estuvo, con los expedicionarios del 59, estuvo Camilo Cienfuegos. Y hay un decreto que no podemos obviar, que es el decreto que mete Fidel Castro, y por eso la importancia histórica de Jiménez Moya, que desde mi óptica no se le ha dado la relevancia histórica o la importancia histórica que debemos darle. Porque hay un decreto de Fidel Castro que dice, decreto, se designa a Jiménez Moya como capitán del ejército rebelde. Y en ese mismo decreto Fidel coloca una nota donde dice, orienta a todos los regimientos militares a que suministren cuantos recursos éste requiera que estén a su disposición. Por la importancia que tiene Jiménez Moya para Rómulo Betancourt, para Fidel Castro y para el Movimiento de Liberación Dominicana. Es un hecho importante porque ese dominicano que fue a luchar en beneficio de la democracia en Venezuela, también participa activamente en el movimiento revolucionario de Cuba. Y ese germen y esa convicción de Jiménez Moya lo lleva a tener un liderazgo importante. De ahí la importancia de que nosotros como dominicanos reconozcamos el valor de Jiménez Moya y resaltemos su labor patriótica, su esfuerzo a lo largo de estos años. Como bien tú señalas, Robert, es importante que nuestra ciudadanía, nuestros amigos que nos están viendo en la plataforma de La Voz Docente, pongan atención especial a estos elementos clave sobre la vida de Jiménez Moya. Y algo interesante que quiero destacar ahí también es que Jiménez Moya no era una persona de estrato social bajo. Jiménez Moya era de clase media. Por ejemplo, Jiménez Moya era nieto ¿de quién? De Nemencio de Moya, quien fuera vicepresidente de la República Dominicana. Su padre se llamó Enrique Jiménez Álvarez. O sea, era persona de clase media de la República Dominicana. Y se integran en este gesto de honor, de gallardía, de valentía, por la democracia, por la libertad del pueblo dominicano. Precisamente el 14 de junio llegaron por Constanza 54 expedicionarios al mando precisamente de Enrique Jiménez Moya. Y como ayudante de Enrique Jiménez Moya es designado Delio Gómez Ochoa. Es un tema que hay que bien precisarlo y aclararlo, porque se tiende a confundir de que Delio Gómez Ochoa era quien comandaba los expedicionarios de Constanza. Quien comandaba los expedicionarios de Constanza, o lo que se había determinado que quien iba a comandar los expedicionarios de Constanza era Enrique Jiménez Moya, y que Delio Gómez Ochoa era subcomandante de Jiménez Moya. Ahora bien, ¿qué ocurre?
que al momento del aterrizaje, aún estos habían ensayado más de 50 veces cómo se iba a producir el desembarco. Cuando el avión llega, ellos los habían pintado. No, eso es algo que está por esclarecerse, si fue de manera intencional o de manera casual, que habían pintado la bandera dominicana en símbolo de guerra. O sea, los colores invertidos. Y el avión decía Escuadrón Bombardero de la República Dominicana. La República Dominicana en ese momento no tiene escuadrón de bombarderos. No se entiende si fue por desconocimiento o fue algo casual. También lo de la bandera, que estuviera en guerra, se puede asumir de que fuera intencional porque vienen a derrocar una dictadura. Claro. O que fuera también un error al momento de pintar el avión. Pero bien, cuando esto van a producir el desembarco... Pero no se ha establecido con claridad ese elemento de si fue un error o si fue a propósito. Hasta el momento no hay nada de manera concreto sobre esa parte. Y al momento del desembarco, aún estos habían experimentado en más de 50 ocasiones de cómo se iba a producir el mismo, que era colocar una tabla para favorecer el deslizamiento. Ellos cometieron un error y fue que lo ensayaron con los motores apagados en Cuba. Cuando ellos van a desembarcar en Constanza, por la vibración de los motores encendidos, desde que colocaron la tabla se cae. Wow. Y ellos tienen que saltar del avión. Lo que provoca entonces que sea un desembarco desordenado y se dividen entonces en dos grupos. Y salen despavoridos, o sea, salen sin orientación. Lo que terminó como tal entonces que Enrique Jiménez Moya se fuera con un reducido grupo y Delio Gómez Ochoa se fuera con otro grupo. Pero entonces ellos no tenían conocimiento de ese terreno donde iban a... No, ellos no conocían realmente, porque la idea era, la idea inicial de los expedicionarios fue la siguiente, o sea, era atacar en forma de pinza. Llegamos por Constanza, si medimos Constanza, está Cordillera Central, un grupo que viene por Puerto Plata, y era atacar en forma de pinza desde el Cibao hacia el sur para tomar la capital. Entendían los expedicionarios o el Movimiento de Liberación Dominicana entendía que en la República Dominicana estaban dadas las condiciones para un hecho de ese tipo. Por error, que así debemos asumirlo, por error, ellos creyeron en la táctica de que los dominicanos se iban a sumar al movimiento como ocurrió en Cuba. Que en Cuba sí ocurrió el fenómeno de que el pueblo, cuando Fidel baja de la montaña, entonces el pueblo se suma al movimiento, al ejército rebelde. ¿Y qué explica estos dos fenómenos que sean tan distintos? Porque igual en Cuba se está viviendo una dictadura bastante violenta, una dictadura, digamos que de las proporciones igual a la de Trujillo. ¿Qué hace que esos dos movimientos sean diferentes en ese aspecto, en que los pueblos, uno se suma y otro pueblo se queda al margen totalmente? Bueno, a la conclusión que yo llegué en mi investigación sobre este particular es que la juventud dominicana había crecido viendo la dictadura. 30 años de dictadura. Si nosotros vemos, son 29 años, o sea, de 1930 a 1959, son 29 años de dictadura, que los dominicanos, la juventud, ya se había acostumbrado a ese tipo de gobierno y para ellos, al parecer, era algo común, algo normal. Y es lo que yo entiendo por lo cual la sociedad no se involucró o no se integró al movimiento, al Ejército de Liberación Dominicana. Pero otro elemento que hay es el temor que tenía la sociedad a Trujillo. Porque Trujillo sembró el temor, sembró el miedo, sembró el terror en los dominicanos para que estos, desde su subconsciente, entendieran que después de Trujillo no había nada y que todo el que se levantaba contra Trujillo, entonces... iba a fracasar. Exacto. Entonces, y es la conclusión a la cual yo llego en este sentido. Pero cuando los expedicionarios llegan a Constanza, que se da el aterrizaje, el desembarco de manera irregular, desorientada, entonces va a iniciar la cacería. Va a iniciar la cacería en Constanza. Dice, y voy a citar varios autores que abordan el tema, que son sobrevivientes, fuente primaria, y todos coinciden en lo mismo. Poncio Pozzaleta, en su libro de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Delio Gómez Ochoa, que también se llama En busca de la libertad, se titula el libro de Delio Gómez Ochoa, Mayobane Vargas, que fue sobreviviente también,
escribe su libro Expediciones de junio de 1959. Algo interesante, y es que los expedicionarios asumieron que Giovanni Vargas, al ser de Bonao, conocía bien la zona, la montaña. Topografía. Exacto. De la zona. Entonces eso fue un error táctico también que cometieron los expedicionarios del 59, por lo cual uno entiende que no estuvo esta expedición el éxito que se esperó podría tener. Pero ya con el tema de Constanza, Constanza fue quemado prácticamente. O sea, en Constanza Trujillo lanzó bomba de napalm. Trujillo, y por donde quiera que se movía una hoja, lanzaban bombas. Y esto lo dicen estos autores que fueron sobrevivientes de Constanza, todos coinciden en lo mismo. Fue una cacería permanente, digamos. Fue una cacería permanente. Llegó un momento que los expedicionarios no encontraban absolutamente nada que comer, porque ya los campesinos no podían ellos siquiera acercársele, porque los mismos campesinos se convirtieron en delatores de los expedicionarios. Y llegó un momento, y lo escribe Delio Gómez Ochoa en su libro En busca de la libertad, de que llegó un momento que ellos tenían un burro y que hasta valoraron comerse el burro porque era lo único que tenían. Y él lo narra como un fenómeno que le ocurrió también en la Sierra Maestra Fidel, de que tenían un burro y ellos se vieron la obligación de comerse el burro. Eso es todo sobre el 14. Ahora bien, sobre el 20 habían partido en el mismo día, el mismo 14 desde Cuba. ¿Qué pasa? Que la Carmen Elsa fue delatada. Venían dos embarcaciones, que iba a llegar una por Maimón, otra por Esterondo, la Carmen Elsa y la Tinima, pero en la Carmen Elsa había un esbirro de la dictadura. O sea, Trujillo logró infiltrar al griego, quien era el capitán de la Carmen Elsa. Ingresaron allí alimentos vencidos, lo que le provocó intoxicación intestinal a los expedicionarios, y estos debieron regresar a Cuba. Fue lo que retrasó el viaje de la Carmen Elsa y de la Tinima, y que en vez de llegar el 14 de junio, llegan el 20. El 20, exacto, la madrugada del 20. Muy interesante ese hecho. ¿Qué ocurre? ¿Quién se da cuenta de que el griego es parte del complot de la dictadura o es un infiltrado de la dictadura en las expediciones? Un franco macorizano. Y no es que quiera sacar el pecho por los francos macorizanos, pero un franco macorizano que ha sido, pasa por desapercibido en el estudio historiográfico de la República Dominicana. Ercilio García Bencosme, que cuando se da cuenta que el griego era un infiltrado de la dictadura, toma su pistola 45, lo toma por el pecho y lo golpea con la pistola. Luego regresaron a Cuba posteriormente y después entonces retoman nueva vez la ruta hacia la República Dominicana. ¿Y qué hicieron con el griego entonces? ¿Qué pasó con él? Le aplicaron la táctica de la revolución. Después de todo esto, pues precisamente en Maimón, ya en Constanza, habían perdido los planos. Al momento que iban a pasar un lago, uno de los expedicionarios, ahora no preciso el nombre, pero sí era de Santiago, y él carga la mochila en la cual estaban los planos que especificaban dónde se iba a producir cada hecho, o sea, dónde iba a desembarcar la Carmen Elsa, dónde iba a desembarcar la Tinima y precisamente de lo que harían en Constanza. Estos planos llegan de inmediato a la dictadura. Ya cuando los expedicionarios de Maimón y Esterondo vienen a llegar, ya Trujillo tenía toda la información. Y fue una cacería. Estaba preparado. Fue una cacería. Ahí debemos destacar la figura de Juancito Rodríguez. Y el mismo Trujillo dice que me lo traigan vivo, porque él quería ver a Juancito Rodríguez. Juancito Rodríguez estuvo en Cayo Confite, estuvo en Luperón, fue sobreviviente de Luperón y viene aquí en el 59. Y Trujillo mismo dice, tráiganmelo vivo, pero tráiganmelo. Ya cuando Trujillo hace esa petición, ya a Juancito Rodríguez lo habían matado. Pero él lo quería ver vivo porque fue el hombre que le dio más dolor de cabeza a la dictadura. De los expedicionarios de Maimón y Esterondo no hubo sobrevivientes. No hubo sobrevivientes porque fue una cacería bestial en contra de ellos. Hubo un norteamericano que vino y sí dejó descendiente en Puerto Plata. Contrajo una hija que después fue perseguida por los esbirros y la postdictadura. Algo que debo precisar y no podemos obviar. Perdona ¿no? que te interrumpa, Robert. ¿Y esa descendiente sobrevivió?
no se tuvo registro, simplemente ese expedicionario dejó sus datos sobre un mantel en Puerto Plata. Es la información que se tiene. Y lo describe, lo describe Poncio Pozzaleta, lo especifica, y también coincide en la misma versión Mayovane Vargas. Sobre las expediciones de Constanza, debemos precisar que el venezolano Julio Oreste fue el ayudante de vuelo, pero también hubo un venezolano que fue el capitán, o sea, fue el que piloteó la nave. Se puede decir, hay personas que le dan el matiz, bueno, es un héroe de las expediciones. Desde mi óptica no, porque los dominicanos el Movimiento de Liberación Dominicana debió pagarle $10,000 para esta travesía. No, o sea, fue un mercenario que los dominicanos, el Movimiento de Liberación Dominicana contrató para que lo transportara hasta la República Dominicana, porque el avión retornó nueva vez hasta Cuba. Simplemente aterrizaron en Constanza y el avión retornó a Cuba. Sobre lo de Maimón Estero Hondo, precisar, fue una cacería, no hubo sobrevivientes. Los únicos sobrevivientes, bueno, Mesón, que no podemos olvidar tampoco, que era de la Marina, vino en esa expedición también por mar y fue apresado. En el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana están las imágenes de Mesón de cuando fue apresado vivo. También también fue desde La Habana desde Cuba hacia la República Dominicana. Sí, claro, él venía. Entonces fue una travesía larga. Y él viene y apresado, y en la 40, que era el centro de tortura de la dictadura, fue uno de los expedicionarios que recibió mayor tortura. Están las imágenes ahí de Mesón, porque Trujillo no perdonaba a quien él entendía que le traicionaba. Están las imágenes de tortura de Mesón, pero también estaba el señor apellido Álvarez, que era odontólogo, y fue utilizado también por la dictadura para identificar restos. En fin, este tema de las expediciones de junio del 59, debemos verlo desde la apertura a la libertad de la República Dominicana, a la democracia de la República Dominicana. Fíjate que solo hay 6 sobrevivientes. 6 sobrevivientes. Pablito Mirabal, que era un joven de 14 años de edad, que con Pablito Mirabal se podría hacer otra investigación. Porque mientras Pablito Mirabal estaba en condición de psiquiátrico, precisamente en el 28, iba, y lo describe, no lo dice Robert Fría, sino que lo dice, coincide Delio Gómez Ochoa, Poncio Pozzaleta y Mayovane Vargas, coinciden porque después ellos estuvieron juntos, o sea, prisioneros juntos, y Pablito Mirabal le narraba a ellos que un señor fuerte, alto, de voz gruesa, de color de piel negra, iba y le interrogaba de manera frecuente. Lo voy a dejar al análisis de cada quien, de quién era ese señor, porque es muy reciente para meternos en ese debate. Pero también, bueno, Pablito Mirabal fue un joven que tenía 14 años de edad, un guajiro, como le dice todos los que han escrito sobre el tema, que no estaba previsto para venir a la República Dominicana, sino que al momento que el avión va a partir desde Pinal del Río, él asume venir con los expedicionarios del Movimiento de Liberación Dominicana. Están entre los sobrevivientes Pablito Mirabal, precisar, Poncio Pozzaleta, Mayovane Vargas, Meraldo Germán, Gonzalo Almonte Pacheco y Delio Gómez Ochoa. Son los 6 sobrevivientes de las expediciones de junio de 1959. Todos desde la zona, los que entraron por la zona de Constanza. Todos son de Constanza. Sí, de Maimón de Estero Hondo no hubo un sobreviviente. En el caso de los sobrevivientes de Constanza, ¿cómo logran escapar de esa situación? Porque estaban sitiados y estaban sin alimentos, a riesgo de que fueran denunciados por los campesinos, los lugareños de la zona. Entonces, ¿cómo logran ellos sobrevivir a esta cacería despiadada de un régimen que no tenía contemplaciones como el de Rafael Leonidas Trujillo? Todos bajaron en condición de prisioneros. Todos se entregaron, no se entregaron de manera conjunta porque estaban muy divididos, pero sí se fueron entregando, fueron trasladados. De hecho, a ellos se les condenó. Hay una sentencia del tribunal condenatoria para los 6. Están las imágenes, que la vamos a utilizar de apoyo, de la audiencia de cuando esto estaba en el tribunal. Y ellos logran un indulto
se logra un indulto después de la dictadura, después de que cae la dictadura, se logra un indulto para ello de un perdón de la pena, pero es por presión internacional. No es ni siquiera que el Estado Dominicano estaba en condición de perdonar la condena, sino que es por presión internacional que se produce el indulto a Meraldo Germán, a Gonzalo Almonte Pacheco, a Delio Gómez Ochoa, a Poncio Pozzaleta y a Mayobanet Vargas. Muy bien. Este ha sido un conversatorio muy interesante que nos da una panorámica completa de estos episodios en este mes de junio, del 14 de junio y del 20 de junio. De verdad, Robert, que hemos tenido un resumen bien detallado, porque hemos tenido detalles interesantes e inéditos de estos acontecimientos y sobre todo un elemento importante que nos debemos llevar como parte del aprendizaje de este conversatorio es la importancia de valorar esos héroes, sobre todo Jiménez Moya, que ha sido uno de nuestros héroes del 14 de junio y del 20 de junio, y un héroe internacional que tenemos que, de alguna manera, apreciar y valorar en su justa dimensión. Y en esa valoración que debemos hacer de Jiménez Moya, es importante que ustedes tomen las anotaciones de lo que aquí se ha tratado en este día sobre este hecho histórico, estos acontecimientos históricos. ¿Algún elemento importante que quieras, destacar para concluir este conversatorio y este espacio de referentes de la historia? Bueno, precisar que la República Dominicana ha sido referente en aportes hacia la democracia de los pueblos de América. Fíjate cómo el de Enrique Jiménez Moya combate la dictadura de Rojas Pinilla en Colombia, la de Marco Pérez Jiménez en Venezuela, la de Fulgencio Batista en Cuba, se desplaza hasta la República Dominicana, teniendo 46 años de edad cuando viene a la República Dominicana, porque es un elemento también, la edad para este tipo de eventos, de acciones, es un elemento a considerar. Pero también cómo los dominicanos logran articularse en el exterior para venir a defender lo que es su soberanía, lo que es su patria, lo que es su libertad. Como lo hicieron también, y debemos precisar, en el 65, cuando la invasión yanqui, que el mayor aporte a la Revolución de Abril en materia de logística humana lo hace quien el movimiento revolucionario 14 de junio, como referente histórico de las expediciones del 59. Excelente. Ustedes saben, amigos y amigas de su plataforma La Voz Docente, que para valorar a nuestros héroes hay que conocer estos elementos importantes de la historia, conocer lo que pasó, cómo pasó, qué sucedió. Y ha sido, un conversatorio interesante para que ustedes tengan esas informaciones de primera mano de este importante movimiento histórico de la República Dominicana en dos fechas clásicas y de un valor extraordinario para el país, que fue el 14 de junio y el 20 de junio. Así que muchas gracias a nuestro querido Robert Frías por compartir con nosotros estos conocimientos de la historia. Y vamos a comprometer a Robert a que esté de alguna manera, digamos que no esporádica, sino de manera frecuente, que esté aquí con nosotros compartiendo estos elementos importantes, este análisis, estos datos históricos, estas referencias de los hechos tal como ocurrieron de nuestra historia de la República Dominicana. Gracias a usted, Marcos. Gracias a la ADP por poner a la disposición esta plataforma de los maestros y de la sociedad. Claro que sí. Gracias, amigos, por el favor de su sintonía aquí en La Voz Docente Media.